Vamos a hablar con Carlos Aristu, que es secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Sevilla. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no ha sido sencillo llegar a este principio de acuerdo, que no sé si todavía requerirá de algunos retoques o de algunos ajustes. Se sientan al menos las bases de poner en cierto orden algo que no estaba regulado, porque era prácticamente, en fin, algo residual en nuestro país, como es el teletrabajo. Desde Comisiones Obreras entendéis que estas bases son suficientes no solamente para garantizar esa actividad en mejores condiciones, sino para que se siga fomentando el teletrabajo, ¿o son disuasorias? Bueno, yo creo que es una ley satisfactoria, en primer lugar, porque el decreto ley que se ha aprobado proviene del diálogo social, de un acuerdo entre quienes más tienen que decir y quienes están en el terreno laboral, que son las empresas y los dos grandes sindicatos mayoritarios en este país. Con lo cual, si el decreto ley recoge un preacuerdo previo, quiere decir que es una ley equilibrada, moderna, porque, como decíais vosotros al principio, pone orden en un fenómeno que ya está en el día a día, ya lo estaba antes de la pandemia y que la pandemia ha multiplicado y que probablemente en muchas empresas y sectores se consolidará como forma de trabajo. Por lo tanto, satisfechos porque era necesario y consideramos que recoge aspectos fundamentales, equilibrados y que garantiza a las trabajadoras y a los trabajadores muchos de los derechos que corrían el riesgo de perderse por el camino. En cualquier caso, una de las decisiones que se han tomado precisamente para poder alcanzar ese acuerdo, que no era sencillo, es excluir de tanto de los beneficios como de las obligaciones que conlleva la futura ley a esta situación por la que estamos atravesando, la situación de pandemia. O sea, mientras se siga favoreciendo que la gente se quede en casa por esta situación excepcional, no van a poder disfrutar, digamos, de las medidas que sí se van a recoger en la ley. Bueno, si me permites matizar, no por es supuesto. tanto que se excluya a las empresas que tengan a la gente trabajando en un contexto de pandemia, sino a que se excluya a aquellas empresas que tienen que derivar a la gente a trabajar fruto de las normativas que se están aprobando en el contexto de pandemia. Es decir, que si una empresa que puede trabajar con normalidad durante la pandemia decide apostar por el teletrabajo, esa sí tendrá que regularse bajo la nueva normativa. Ahora, es diferente a aquella que, fruto de situaciones como la que hemos vivido, que se tienen que cerrar su actividad por decretos gubernamentales o porque la propia pandemia les imposibilita desarrollar su actividad, evidentemente a esas empresas quedan excluidos de esta normativa mientras dure esta situación. Ese cambio en el chip del empresario en general, sobre el miedo, los temores del trabajo no presencial, ¿ha cambiado respecto a gracias a los últimos meses? Ahora las empresas son un poco más partidarias de dejar al trabajador un poco más de margen, menos trabajo presencial y más en teletrabajo, porque eso puede aumentar la productividad, ¿o ese miedo todavía sigue existiendo y esa cultura todavía no ha cambiado? Bueno, yo creo que va cambiando como vamos cambiando todos, ¿no? Es decir, en la medida en que los avances tecnológicos permiten interactuar de una manera mucho más directa con el trabajador o con la trabajadora, pues a mí me cuentan, cuando vamos a mesas de negociación, muchos directivos empresariales que efectivamente, ¿no? Que para ellos ha habido un cambio de cultura empresarial en el sentido que ahora optimizan mejor incluso la manera de gestionar y de organizar el trabajo. Claro, esto tiene que ir acompañado de la posibilidad para el trabajador o la trabajadora de la desconexión digital, que es algo que recoge la ley, porque claro, muchas empresas han gestionado sus plantillas durante este periodo de pandemia 24 horas de plena disponibilidad, ¿no? Bueno, esto es algo que se tiene que acompasar. Las empresas tendrán que, igual que organizan los horarios y las tareas y los trabajos, cuando son presenciales, pues vamos a tener que aplicar sistemas de organización de trabajo que permitan la desconexión digital para que la gente que trabaja en su casa pueda desconectar, atender a sus familias o sus actividades personales porque esto además hemos visto efectos muy duros sobre la salud laboral de aquellas personas que no han visto facilitada esta desconexión durante los meses de pandemia, ¿no? Bueno, desconexión digital que también es necesaria para los trabajadores presenciales, que los trabajadores presenciales salen de la oficina una hora y no desconectan digitalmente tampoco. O sea, esto es para el que teletrabaja y para el que va a la oficina, ¿no? Esto debería... ¿Qué nos vamos a contar que no sepamos, yo creo, cada uno de los que estamos hablando? Efectivamente, o sea que sería muy bueno que fuéramos avanzando en eso.